Bueno, y siguiendo con el tema del calentamiento global, sabemos que el alza de la temperatura de la Tierra afecta los ciclos del clima, la disponibilidad de los recursos, como por ejemplo el agua, la salud de nosotros, también la salud de los organismos que viven en distintos ambientes del planeta y también la de aquellos que viven en ambientes extremos, como por ejemplo nuestra adorada Antártica. Queremos hablar sobre un estudio que acaba de salir del horno justamente para visibilizar cuál es el impacto que está teniendo en la Antártica el cambio climático, y para eso hoy estamos con el académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, Enrico Resende. Muchas gracias por estar aquí, Enrico. Muchas gracias por la invitación. Ya, estamos en la mitad de la COP y yo te voy a hacer una pregunta totalmente inadecuada. ¿Por qué importa tanto la Antártica, que es un lugar donde no vivimos, que no vemos, no conocemos, apenas queremos, en este contexto en el que estamos viviendo los álgidos impactos del cambio climático? Bueno, hay varios niveles. Uno, a nivel de clima, Antártica tiene un impacto enorme, digamos, en el clima de Sudamérica, por decirlo así. Entonces, muchos de los sistemas frontales, el viento frío que se viene del sur, eventualmente viene de lo que es la corriente antártica. Entonces, el cambio de Antártica per se, número uno, va a tener un impacto en el clima. Número dos, el hielo de Antártica, las hieleras permanentes, se van a derretir y eso debiera aumentar el nivel del mar. Número tres, son una fuente enorme de biodiversidad, en muchos casos fuente de comida para muchos de los otros organismos. El krill, por ejemplo, se reproduce muchas veces en Antártica y por lo tanto son importantes también a nivel de conservación. O sea, si no conservamos la Antártica, se nos inundan las costas, se quedan sin comida muchos de los animales que nosotros también nos comemos, ¿no? Exacto, exacto. Y hay ciclos hermosos de otros animales que no nos comemos, pero que son claves, como por ejemplo las ballenas, que también se interrumpen porque no pueden comer krill, etcétera, ¿no? Exacto, y las ballenas también cumplen con una función. Sí, claro. O sea, también hace circular carbón en los océanos. Ahora ya sabemos que de hecho capturan un montón, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, esencialmente todos los organismos de una forma u otra están contribuyendo. Enrico, ¿qué es lo que descubrieron? Hay tres niveles principales, ¿no? El primero, nosotros en el estudio lo que hicimos fue recompilar toda la información que se hizo respecto a tolerancia térmica. ¿Qué tanto aguanta un organismo de calor en ese sentido? Y se hicieron muchos estudios en Antártica con muchos datos distintos, con metodologías distintas. Lo primero fue recompilar eso. Lo segundo fue hacer esos datos comparables. Entonces, justamente por un problema de metodología, nosotros lo estandarizamos, hay formas de hacerlo y conseguimos hacer con que los datos pudiesen ser comparables entre distintos organismos. Y tercer lugar es, si podemos comparar, podemos predecir. Entonces, usamos modelos predictivos para intentar comprender, la pregunta del trabajo en particular era si las temperaturas de hoy en día ya podrían estar generando mortalidad en esos organismos. ¿Y? Que sí, o sea, durante el verano al menos algunos organismos ya se mueren, digamos, por exceso de calor, porque son organismos adaptados al frío. Entonces, lo que tenemos... Oye, ¿y esos organismos que se mueren, qué relevancia tienen dentro de la cadena trófica de la Antártica? Bueno, depende, ¿no? O sea, la contribución del manuscrito, del trabajo, es primero que sabemos identificar cuáles estarían más sujetos a presión selectiva, a muerte por temperatura, en distintas circunstancias. Algunos en el agua, ¿cierto?, en los océanos, otros que estarían en la costa, en lo que llamamos sistemas intermareales, porque el perfil térmico cambia. Entonces, los organismos que podrían estar bajo esa mortalidad térmica van a cambiar dependiendo del lugar. Así que, por ejemplo, peces estarían más amenazados en la costa y organismos como bivalvos podrían estar amenazados más en lo que sería el océano profundo. ¿Ya? Oye, y hemos visto, me acuerdo en este verano, y ya no es primera vez que escuchamos temperaturas de hasta 20 grados en la Antártica, algo totalmente fuera de la norma. Sí, sí, sí. ¿Cuáles de esos organismos, de esos peces o de esos bivalvos, y no sé si estudiaron también el krill, son críticos para todo lo que veníamos hablando antes? Es buena pregunta, estamos en eso. Ya, o sea, estamos intentando combinar lo que es tolerancia térmica con el rol de cada organismo dentro de en este caso, de su red trófica, de quién se come a quién. Y queremos saber si, dependiendo de cuáles pueden irse por un exceso de calor, cómo eso afectaría, ¿cierto?, el efecto en cascada con respecto a toda la comunidad. Entonces, esencialmente no lo sabemos bien, ¿ya? Y el krill es la gran pregunta, ¿cierto? Porque el krill también alimenta a muchísimos otros organismos, es la base, digamos, de la cadena trófica, y nosotros no teníamos datos de tolerancia térmica en el krill, pero también es una cosa, digamos, una pregunta en abierto. ¿Pero no han visto si se muere más durante el verano? No, no tenemos los datos de tolerancia térmica para el krill, no lo teníamos. ¿Ya? Oye, también nuevamente poniéndonos en el escenario cotidiano de una persona, ¿no?
nos enteramos que tiene un impacto. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Porque vemos en esta COP que, mira, todos queremos guardar la esperanza, pero basta ver las últimas COP para suponer que puede que no avance a la velocidad que necesitamos, el frenazo que necesitamos, ¿verdad? Sin duda. Sí. ¿La tecnología está en algún nivel desarrollada como para poder aportar al cuidado de estas especies? Esencialmente no. ¿Ya? Y hay un problema de falta de, yo diría, conocimiento político por un lado y voluntad política. ¿Ya? Eso es un problema, es un gran problema. De la perspectiva de los científicos, lo que uno puede hacer, número uno, es predecir. Lo que intentamos nosotros a nivel académico es intentar predecir cuáles linajes están más amenazados, porque con eso podríamos enfocar los recursos en conservar o intentar conservar esos linajes. Así que en vez de hacer el esfuerzo en intentar conservar todo, es simplemente diagnosticar cuáles podrían estar en más peligro debido al perfil térmico que se viene en 50, 100 años. Y con eso enfocar los esfuerzos en aquellos que son realmente vulnerables. Y ahí, ¿ustedes qué se imaginan cuando dices enfocar los esfuerzos? Porque no podemos volver a enfriar el agua. Estamos en esa situación. ¿Ustedes están pensando en herramientas, por ejemplo, de edición genética para ayudar a que, no tengo idea, ese organismo se pueda reducir mejor? O sea, cuando decimos esfuerzos en ayudar a qué, ¿de qué estamos hablando? Porque el tamaño del problema es demasiado grande y parece inabarcable. Sí. Es buena pregunta. Que digamos que hay biólogos y ecólogos moleculares que podrían hacer algo como edición genética para, hacer algunos organismos menos vulnerables. Es posible. ¿Ya? Es posible. Todavía estamos en ciencia ficción, pero yo creo que con la presión antropogénica que estamos generando, en algún momento eso debería discutirse. Lo otro es que en muchas ocasiones, al diagnosticar si un organismo en particular puede estar siendo afectado y ese cumple con un rol muy importante dentro de la comunidad, la pregunta es, ¿hay algún otro organismo que podría sustituirlo? Para mantener la comunidad como un todo. Y eso, por ejemplo, el traspaso de especies de un hábitat a otro es tema polémico hoy en día, pero claramente, dadas las circunstancias y lo que nos estamos encontrando, es algo que muchos ecólogos empiezan a conversar. Y también puede eventualmente estimularse la creación de ciertos parques marinos, ¿no? Zonas más protegidas que eventualmente podrían tener algún impacto. Es lo mínimo. ¿Cierto? Es lo mínimo. Hoy en día el que tengamos reservas ecológicas en tierra y en agua es fundamental, fundamental. Y a todo nivel. O sea, uno podría estar hablando de las redes tróficas, ¿no? en Antártica, pero puede estar hablando, por ejemplo, de redes de polinización en sistemas terrestres, ¿cierto? Y se requieren lugares, pasillos ecológicos, se requieren grandes ambientes donde esos polinizadores, por lo general insectos, aves, puedan vivir y tengan la posibilidad de cumplir con su rol, que es un rol fundamental, ¿cierto? Para los polinizadores es esencialmente polinizar las flores y generar nuestra comida, además. Exacto, sí, claro. Exacto. No, ya que lo único que nos importa es lo que tiene que ver con nosotros, que es importante es llevar la escala a lo cotidiano. Enrico, tú eres biólogo evolutivo y yo te tuve acá hace no tanto tiempo. Sí, 6 meses. Y recuerdo que nos diste una perspectiva, sobre todo como de escala, ¿no? Donde finalmente no importaba tanto todo, no sé cómo plantearlo, no importaba tanto todo porque al final la Tierra, los sistemas se reorganizan, unos mueren, otros nacen. Me acuerdo de eso en específico, porque yo quedé como, lo que dijo. Pero también tú eres un humano, tienes unas hijas, por lo que entiendo, eres brasilero, conoces la realidad del Amazonas. ¿Cuál sería el mensaje que tú podrías dar a los tomadores de decisiones y a los líderes respecto de esta decisión y por qué no podemos seguir en esta inercia? O sea, el gran mensaje es que el problema ecológico no es un problema ideológico o político, ¿cierto? Trasciende eso. El hecho de que nosotros seamos partícipes de un planeta, un organismo más dentro del planeta, es algo que va mucho más allá de izquierda o derecha, por ejemplo, ¿cierto? Y claramente va a tener un impacto a todo nivel, un impacto a nivel de crecimiento económico, a nivel de la calidad de vida de todos los seres humanos, ahora y como las cosas van, ¿cierto? Probablemente en el futuro. Entonces, el tener conciencia de que esta es nuestra casa, el plantearse de que no estamos todavía en un mundo de ciencia ficción donde Marte va a ser nuestro refugio, ¿cierto? Esencialmente implica que tenemos que conservar, número uno, hay que plantearse los problemas económicos que nos enfrentamos en Chile y en el mundo a nivel global, ¿cierto? En un contexto ecológico. Tenemos que desarrollar una economía circular. Tenemos que, desarrollar reciclaje y esencialmente tener la posibilidad de reocupar de todas formas, ¿cierto?, lo que son los subproductos de cualquier línea productiva que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, se acumula. Y la acumulación en el sentido más amplio sería contaminación.
¿cierto? Enrico, cuando tú ves el desarrollo de este gobierno que se ha declarado como el primero ecológico, ¿has visto tú un cambio de timón o una aceleración en algunas materias? No necesariamente. ¿Ya? Yo creo que hay un componente de discurso, creo que hay un componente de, digamos, de buena fe, de intento, pero claramente también hay problemas, digamos, sociales que se ven como mucho más urgentes ahora y que hasta cierto punto están como que tapando el hecho de que a largo plazo nosotros necesitamos un plan, digamos, a nivel de país, a nivel de Estado, ojalá de que nuestros hijos y nietos puedan heredar un país como nosotros hemos heredado. Sí, porque este es el problema social del mediano plazo, además. Sin duda, mediano y largo. No es un problema diferente que el social. O sea, si las cosas van bien, la humanidad o la civilización tiene, por decir algo, 5.000 años y ojalá dure 5.000 años más. Así que no es una cosa que nos proyectemos solamente hasta el 2100, ojalá pudiéramos proyectarnos hasta 3.000, 4.000 y eso implica cambios radicales en la forma como nosotros vivimos. Me preguntabas, por ejemplo, de otros cambios más allá de lo meramente político. Claramente hay un problema con el exceso de consumo, hay un problema del exceso de tasas de natalidad, la población sigue creciendo. Son cosas que van a tener un impacto directo en nuestra vida, en cómo vivimos y vemos el mundo, pero se requieren, son absolutamente necesarias. Como siempre te agradezco mucho por estar en Futuro 360. Ojalá algún día nos juntemos a comentar lo bien que va el mundo. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Pablo. Si no, aquí seguiremos.